es desde ese momento un ser humano, aún no es individuo. El problema estriba en determinar desde cuándo ya hay vida, y hay vida en el mismo momento de la concepción. Incluso aquí tenemos una foto muy interesante que nos refleja una operación que un cirujano realiza para, dentro del útero redondo que ustedes ven ahí, es el útero materno. Este niño tiene, ese feto tiene una espina bífida, es decir, está escindida la columna vertebral. Eso puede traer muchísimos problemas cuando ese niño nazca y el cirujano decide operar dentro del vientre de la madre, dentro del útero de la madre. Y entonces en el momento en que hace la excisión para poder actuar sobre el feto saca la mano y le toma el dedo al cirujano, lo cual demuestra que en etapas muy tempranas ya hay vida, ya hay, claro, eso es una actividad refleja, eso es un acto reflejo, no es un acto propositivo, pero nos está diciendo cómo ya hay una serie de cosas que están actuando ahí y que anteriormente se consideraba que eso no tenía una real importancia. Entonces nos preguntamos, ese niño que ha sido concebido, ese niño que ya desde etapas muy tempranas tiene una actividad refleja que le permite entrar en contacto con los estímulos, ¿qué es lo que ese niño trae al nacer? Y lo que trae al nacer es sencillamente un grupo de reflejos que le permiten su supervivencia, que impiden que se muera deglución, respiración, etc. Un grupo de reflejos de defensa que le permiten a ese niño nacido alejarse de un irritador nocivo. Se coge un alfiler y pincha a un niño recién nacido con el dedo de la mano, el niño retira el brazo por un acto reflejo. Eso es un reflejo de defensa. Sin embargo, a su vez, recién nacido, ese niño tiene reflejos de orientación, de acercamiento hacia un estímulo nuevo, inusual, que intervenga en su campo. Te coge este niñito chiquitito, recién nacido, coge un foco de luz y lo traslada en esta posición, y el niño sigue con su mirada el foco de luz. Y tiene un grupo de reflejos que han recibido muchos nombres: reflejos atávicos, reflejos primitivos, reflejos que se supone pertenecen a conductas que en un momento determinado el desarrollo ontogenético tuvieron una significación, que es lo que se conoce como reflejos atávicos o primitivos, como el reflejo natatorio, reflejo de tensión, etc. Usted coge un niño recién nacido, claro, el corazón bien puesto en el medio del pecho para prever ascenso. Te coge un niño recién nacido, lo tira, lo lanza en una tina de agua y el niño no se ahoga. Inmediatamente, por reflejo, tranca el acceso a las vías respiratorias del niño debajo del agua y no se ahoga. Sin embargo, ese reflejo va a desaparecer en determinado momento. Si lo hace al año y lo tira en una tina de agua, el niño no se ahoga. Es decir, son reflejos que en un determinado momento tienen su significación, y hay autores que han señalado y han realizado experiencias al respecto. Entonces, en definitiva, salvo estos pocos reflejos, ¿qué trae de importancia o qué trae fundamental este niño? Trae una condición básica, que es la plasticidad de su cerebro. En un ratito vamos a hablar del concepto de plasticidad, pero ya estamos hablando de quién, de ese niño que en este momento nace como individuo. Puede nacer un pollito, como pueden hacer un potrico, como pueden hacer un caballito, cualquier otro animal, un perrito, que cuando nace es un reflejo de su especie genética y por lo tanto es un individuo como tal. Antes del nacimiento no es individuo, es un ser humano vivo que se está formando. Desde el mismo momento en que ya viene el alumbramiento, ya hay un individuo que paulatinamente ha de venir y convertirse en una personalidad. Después vamos a tocar algunos de estos conceptos al respecto.
Entonces, de ese niño que se va a caracterizar por una serie de condiciones y que lo van a hacer como una etapa única del desarrollo, ese niño que tenemos ahí de la primera infancia, en el cual se va a caracterizar, yo voy a pasar muy por encima de estas cosas. Lo voy a dejar porque no es mi intención ponerme a hablar de toda esta y cada una de estas cosas. Para eso lo podemos hacer en el curso que vamos a dar, etcétera, etcétera. Pero sí señalar que es una etapa donde se centra en una serie de cuestiones importantísimas que lo caracterizan y que permite hacer ver que ese niño que se está formando, que se está construyendo, esos niños que ustedes vieron bailar aquí, constituyen una etapa bien definida del desarrollo con sus propias características. Ahí señalamos algunas de esas características de estos niños. Cada uno de esos esquemas nos llevaría toda una conferencia completa a hablar de ellos, solamente lo estoy mencionando. De un niño que nace hoy como individuo y al término de la primera infancia ya ha devenido como personalidad. Es decir, tenemos un niño nacido hoy como un individuo y sin embargo en el corto tiempo de la primera infancia, ya al terminar la primera infancia ya es personalidad, ya ha devenido personalidad, ya se han organizado las bases estructurales de la personalidad. Por eso reviste la importancia que tiene, porque si eso no se hace bien, esas bases estructurales se organizan de manera deficitaria, con muchas problemáticas. ¿Y por qué podemos afirmar que ese niño es ya personalidad? En primer lugar, porque ya tiene el concepto de la autovaloración y la autoconciencia. Él se reconoce como sujeto, como individuo, como una persona separada del mundo que le rodea. Hasta ese momento, en edad temprana, no es así. El niño creía o cree que es parte integral del mundo que le rodea. Ya en este momento el niño tiene una autoconciencia y una autovaloración. Y tiene otro elemento que lo define como personalidad, que ya existe un sistema de subordinación y jerarquización de motivos que hace que él deje de hacer cosas por otras que se consideran más importantes. Es decir, los motivos se organizan y se subordinan y se jerarquizan. Y cuando surge eso, en el transcurso del desarrollo del individuo, ya hay personalidad. Ya tiene personalidad. Y todo ello nos permite definir y saber cómo ese niño debe comportarse, porque su comportamiento ha de ser previo. Entonces, fíjense la importancia radical que tiene este periodo. El periodo comienza con el desarrollo, con el nacimiento, y concluye sobre los 6-7 años, como etapa en general. Y esto, claro, nos conduce a otra discusión que yo no voy a hacer aquí, pero que sí voy a destacar, porque es muy importante. El ingreso a la escuela es una situación administrativa, no es una situación de desarrollo. Por lo tanto, cuando el niño ingresa a la escuela, no termina ahí la primera infancia. La primera infancia todavía como etapa del desarrollo continúa. Y ese niño que está en el primer grado no es un niño escolar, es un niño de la primera infancia. Y el que está en segundo grado es un niño que está en tránsito de la etapa preescolar, de la etapa infantil a la etapa escolar. Porque cuando usted ve los países, usted se encuentra con que en unos países los niños ingresan a los 5 años en la escuela, en otros comienzan a los 6, en otros comienzan a los 7. Entonces, la primera infancia es un chicle a su final que se adapta de acuerdo con el ingreso a la escuela. Eso es un error conceptual que ha sido muy generalizado. Pensar que porque se ingresa a la escuela o se llega a una etapa de desarrollo ya se terminó la primera infancia, y no es así.